Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos donde la fe de cada persona es probada cada día de múltiples maneras. Y Dios nos llama a nosotros a que cumplamos con un trabajo, una misión, algo que Él tiene para cada creyente. Y en este buscar la dirección de Dios, la voluntad de Dios, conocerla, en este discernir qué Dios quiere que nosotros hagamos, nos damos cuenta que hay una gran oposición. Hay una oposición terrible. Y solo aquellos que son valientes conquistan. Solo aquellos que son fieles hasta la muerte dicen: yo llegaré porque Dios está conmigo. Si nosotros queremos obedecer y llegar a la meta que Dios ha trazado, tenemos que cultivar estas dos virtudes de fidelidad y de valentía. Y les voy a pedir, por favor, que me acompañen a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, Lucas 24, versículo 45. Lucas 24, 45. En este pasaje, Jesús está hablando con sus discípulos después que ha resucitado, después que ha padecido, que ha sufrido, que ha sido humillado, torturado, maltratado de manera muy cruel. Y Él, al resucitar, aparece a sus discípulos. Ellos eran incrédulos, no creían que era Él. Se apareció a dos que iban camino a Emmaús y dicen que ellos estaban tristes el día domingo, tristes, y Jesús les encuentra en el camino y les explica las Escrituras. Pero dice luego que estaban los discípulos reunidos y Jesús entonces se le aparece a los 11. Y dentro de lo que les dijo, dice aquí el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Detengamos allí un momento. Jesús vino con una misión a la tierra y era salvar la humanidad que estaba perdida. Vino con una misión de dar su vida por causa de los seres humanos, para darles la oportunidad de que pudiéramos creer y recibir la gracia de la salvación y la vida eterna a todos los seres humanos. Tenemos la oportunidad de creer, de recibir la gracia de Dios. Pero Jesucristo tenía que pagar un precio muy alto, muy alto. Ningún ser humano era capaz de pagar este precio. Tuvo que venir Dios mismo a la tierra, dice la Biblia, tomar forma humana. Él, el creador de nosotros y el creador de todas las cosas, vino y se hizo carne para en cuerpo humano entonces vivir una vida perfecta. Y después de vivir esta vida perfecta, entonces Él, por su propia voluntad, dice la palabra, entregaba su vida por causa de nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, para que pudiéramos vivir. Con su muerte, Él compró nuestras vidas. Y dice aquí la palabra que Jesús sufrió. Su valentía y su fidelidad al ser humano y a Dios era tan grande que no había dolor ni sufrimiento que pudiera detenerlo a Él en cumplir la misión que Él vino a desarrollar en la tierra. Es un gran ejemplo de valentía, es un gran ejemplo de fidelidad. Pero Jesús está hablando después que resucita a los discípulos y le está mostrando que sufrir no es nada comparado a la gloria que ha de venir. Sufrir por causa de la misión que Dios nos pone
a desarrollar en la tierra no es nada. Lo más importante es mantenernos fieles a Él, ser valientes para poder conquistar lo que Él quiere que conquistemos. Y Jesucristo es el ejemplo. Y Él dice aquí, les manda a ellos, dice el versículo 47, que se predique en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados. Sus discípulos ahora tienen lo que llamamos la gran comisión, que habla también Mateo 28 y Marcos 16. Tenemos que predicar el evangelio. ¿Para qué? Para que las personas puedan arrepentirse y sus pecados puedan ser perdonados. Si no predicamos el evangelio, si no predicamos la palabra como ha sido revelada, entonces los seres humanos no podrán conocer la gracia de Dios. Estarían confundidos, estarían engañados. Pero cuando vemos que Dios dice, debemos predicar arrepentimiento de pecados, reconocer que hemos ofendido a nuestro Creador de una o de otra manera, reconocer que no hemos sido justos delante de Dios, que no hemos sido puros delante de Dios. Y la palabra dice que nosotros debemos arrepentirnos. Arrepentirse quiere decir reconocer que lo hice mal y luego me duele haberlo hecho mal. Y tomo una decisión, no volver a hacer eso malo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Una persona, digamos que por decir, roba. Y luego dice, no debí robar, me arrepiento de haber robado. Perdóname porque te robé, aquí tienes lo que te robé. Y luego a la semana siguiente le roba de nuevo, realmente no se arrepintió. Una persona que se arrepiente abandona la práctica, abandona el pecado. Por eso Jesús dice, prediquen arrepentimiento para perdón de pecados. Una vez que nosotros reconocemos que hemos hecho algo que no es correcto delante de Dios y nos duele en el corazón que fallamos a nuestro Creador, le pedimos perdón. Él, dice la palabra, es fiel y es justo y nos perdona. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Dios, esos pecados que antes teníamos, dice, los borra, los echa en el fondo de la mar. No se acuerda más de ellos. ¿Por qué? Porque ha habido un verdadero arrepentimiento. Y Dios mira el corazón. Y dice la palabra que ha sido dado a nosotros, los creyentes, el predicar el arrepentimiento y el predicar el perdón de pecados, desde Jerusalén hasta todas las naciones. Y así se ha estado haciendo. Dice el verso siguiente, 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Los discípulos tenían que esperar la llegada del Espíritu Santo, el cual llegó en el día de Pentecostés. Vino el Espíritu Santo y ellos fueron investidos de poder. Ellos recibieron poder de lo alto que les capacitaba para predicar la palabra, para ser valientes, para tener denuedo, para ir donde debían ir sin ningún tipo de temor. Ellos recibieron al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no vino solamente para esos 11 discípulos. La Biblia dice que el Espíritu Santo sigue en la tierra, en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está conformado por todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo como Señor del universo y Salvador de la humanidad y lo obedecemos a Él. Si tú has recibido a Cristo Jesús como tu Señor, tú lo has declarado, Señor, creo en ti, te voy a obedecer, entrego mi vida a ti, lo que yo haga lo haré para agradarte de ahora en adelante. Si una vez tú tomaste esa decisión de vivir para Dios, el Espíritu Santo está en ti capacitándote. Y si el Espíritu Santo está en ti, Él te ha investido de poder también.
Un poder que te capacita para ir a las naciones, para ir y predicar sobre arrepentimiento y sobre perdón de pecados. ¡Aleluya! Dale un aplauso más fuerte al Señor. Bendito es el Señor. Aquí nosotros tenemos al Espíritu Santo. El mismo Espíritu del Dios viviente está contigo y conmigo. La Biblia dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Somos templos de Él. Nuestros miembros pertenecen al templo de Dios, el Espíritu Santo. Dice la palabra que si nosotros tenemos al Espíritu de Dios, no debemos tener temor a nada ni a nadie, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Podemos vivir confiados, podemos vivir seguros. Ahora un poquito atrás, en el capítulo 10, versículo 16, dice Jesús, Lucas 10, 16, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. En otras palabras, aquellos que vamos a predicar arrepentimiento y perdón de pecados, aquellos que vamos a explicarle a las personas la verdad del Evangelio, lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo para favorecer a la humanidad perdida. Los que vamos a hablar a los que no conocen del Evangelio, debemos reconocer esto. Somos instrumentos de Dios para llevar la palabra a otros que no la conocen y que la necesitan. Somos instrumentos, pero realmente somos representantes, estamos representando a Cristo mismo. Por eso Él dice, si a ustedes los escuchan, me están escuchando a mí. Si a ustedes los rechazan, no es a ustedes, es a mí que me están rechazando. Solamente somos instrumentos. Jesús es claro, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. El que a ustedes desecha, a mí me desecha. Por eso, cuando nosotros conocemos que es el Espíritu de Dios que hace la obra, podemos entender. Dios quiere disposición, Dios quiere entrega. Dios dice, déjame a mí el resultado final, pero tú haz lo que tienes que hacer. El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado. El Espíritu Santo es el que confronta a las personas. El Espíritu Santo es el que usa la palabra escrita para marcar corazones, para que se vean reflejados en lo que está escrito. Es el Espíritu de Dios. Por eso nosotros debemos reconocer cuál es nuestra porción al llevar el mensaje. Cuál es nuestra parte, qué Dios espera de nosotros como colaboradores de Él que somos. ¿Qué espera? Que reconozcamos que somos instrumentos. Y como instrumentos debemos ser limpios, debemos ser puros para Él, para que nos pueda utilizar. Y reconocer también que la obra no depende de nosotros, sino de Dios. Que Dios pone palabras en nuestras bocas para que hablemos, pero al final los seres humanos se ven confrontados con esas palabras. Y si nos rechazan, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando la palabra, están rechazando a Dios mismo. Vaya por favor al libro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel capítulo 33 y el versículo 1. Aquí la Biblia nos explica a nosotros, los creyentes, los que tenemos la gran comisión que cumplir. Debemos ir a donde están los seres perdidos que tienen almas preciosas para Dios y tenemos que hablarles el Evangelio, la palabra de arrepentimiento y de perdón de pecados. Y dice la Biblia que si nosotros no lo hacemos, Dios entonces nos va a cobrar caro nuestra negligencia. Dice aquí Ezequiel 33, vino a mí palabra de Jehová
diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Verso 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Santo. La Biblia es la palabra de Dios, y cada creyente es un atalaya, es alguien que proclama, que habla, que dice la verdad. Viene peligro, cúbranse, prepárense, porque viene peligro. ¿Por qué viene peligro? Porque han hecho lo malo delante de Dios. Dice, Dios es que envía la espada. Pero si el atalaya ve venir el peligro y lo que hace es que se esconde para guardar su vida y no dice nada, todos los que mueran serán culpables el atalaya porque se cayó. Dice, la sangre de los que murieron se las va a cobrar al atalaya que se cayó, que no habló. Démonos cuenta, hermanos queridos, lo importante que es hablar lo que debemos hablar y no callar si tenemos que dar el mensaje. No podemos callar, porque si callamos estamos siendo cómplices con aquellos que vienen a destruir, y entonces Dios nos va a cobrar muy caro nuestro silencio. Dice el versículo 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Ahí está. Jesús nos dijo a nosotros, les dijo a sus discípulos, que él había sufrido, él había vencido, él había llevado a buen término la misión que vino a realizar en la tierra. Le costó la vida, le costó padecer mucho dolor, aflicción, pero resucitó, venció la muerte y nos está explicando que nosotros ahora tenemos que hacer un trabajo. Pero el trabajo no lo hacemos solos. Recuerde, él dijo, no salgan de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Vino el poder de lo alto, está el Espíritu Santo. Nosotros tenemos ahora que salir, tenemos que hablar. Si no hablamos, bueno, en la calle los perdidos están muriendo sin Cristo por causa del pecado que han cometido. Pero nosotros si nos callamos, entonces Dios nos va a cobrar muchas de esas vidas que se van a la eternidad sin Cristo. Porque nos callamos, porque decimos no soy digno de predicar, no sé predicar la palabra, me atemorizo, no sé ni leer, no entiendo la palabra. Y buscamos excusas creyendo que cualquier excusa nos va a librar
de que Dios nos cobre la sangre de los que mueren por callarnos. En lugar de prepararnos para ser diestros en la palabra, para conocer lo que Dios nos manda y hablarlo, en lugar de esforzarnos, muchas veces nos escudamos en que no tengo tiempo, en que no lo sé hacer, en que manden a otro que pueda venir. Recuerda que el Espíritu Santo está contigo. Una vez Moisés, que era tardo para hablar, le dice a Dios: manda a quien has de envíale, pero yo soy tardo para hablar. Él estaba buscando excusa, pero Dios le decía: yo estoy contigo, no tengas temor, yo estoy contigo. Cada vez que un siervo de Dios, cada vez que un creyente tiene que hacer una tarea para el Señor, tiene que hablar, tiene que servir a Dios en algo. Cuando te quiera invadir el temor, acuérdate, Dios está contigo y es Dios que va a hacer por medio de ti lo que Él quiere que se haga. Es el Espíritu Santo en ti el que va a hacer la obra por medio de ti. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero debemos ser fieles. Debemos ser valientes. Ser fieles significa: yo no puedo dejar lo que Dios puso que yo haga, no se lo puedo delegar a otra persona. Yo tengo que hacerlo. ¿Qué usted podría pensar de un soldado que está guardando una posición en un campo de batalla? Una posición muy importante. Todas son importantes, todas son muy estratégicas. Y este soldado está allí guardando, pero de repente dice: ¿qué hago aquí? Yo no sé manejar estos instrumentos. Que lo haga otro. Y luego viene el daño. Ese soldado no fue fiel, ni a su ejército, ni a su país, ni a la causa. No fue fiel. Buscó excusas. Quizás creía que lo iban a matar. Quizás creía que no se iba a desempeñar correctamente. No importa la excusa. Si a ti te pusieron en esa posición, el que te puso sabe por qué te puso a ti allí. Él es el responsable, porque Él fue que te designó para que esté en esa posición. Solamente reconoce que es Dios que te está ubicando. Bendito sea el Señor. Lo que sea que Dios te manda a hacer, reconoce: si Dios te mandó, es porque Él te va a capacitar, Él te va a preparar y Él te va a ayudar. Él dice: sé fiel y sé valiente. ¿Por qué? Porque va a venir oposición. Siempre habrá oposición. La Biblia dice que todos tenemos un enemigo común y le llama a este enemigo el adversario, el que siempre está en contra, el que siempre busca la manera de estorbarte. Tú quieres hacer algo bueno, él trata de que tú hagas algo malo. Siempre es el adversario. Solo que Dios nos capacita para vencer al adversario cada vez que él se levante en contra. Nos da la capacidad el Señor. Pero reconozcamos esto: si callamos cuando hemos escuchado la voz de Dios, Dios entonces va a hacernos pagar el precio de esa muerte, de ese silencio. No callemos. Te lo ruego, hermano, hermana. No te calles cuando Dios te da una palabra para alguien. Asegúrate que es de Dios. Asegúrate. Asegúrate que el Espíritu que te da esa palabra no es cualquier espíritu, es el Espíritu Santo. Y tú sabes que estás en comunión con el Espíritu de Dios y que no hay nada del enemigo en ti. Busca el discernimiento de Dios, discierne los espíritus. Y una vez que Dios te da una palabra, Dios te va a llamar a cuentas por esa palabra si tú no la dices, si tú te callas. Porque la palabra se va a cumplir, el efecto se va a cumplir. Y si las personas no tuvieron la oportunidad de arrepentirse, el culpable es aquella persona que tuvo la palabra y se cayó. Es el culpable. Esto es muy serio. Dios trata el pecado muy serio, pero también muy serio la gracia de salvación. Y Dios quiere que la iglesia predique la verdad, lo que está escrito, sin temor a lo que pueda venir. Vaya por favor al libro de Hechos.
Veamos un ejemplo de Pablo, Hechos capítulo 20, versículo 17. Tenemos el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo primero era perseguidor de la iglesia. Era un judío fariseo de fariseos, celoso de la ley y del judaísmo, hasta que se encontró con el Señor Jesucristo camino a Damasco. Y dice la Biblia, allí se convirtió el Señor en cristiano, Pablo en cristiano. Entonces, después que Pablo recibe la comisión de Cristo, que le dice, vas a sufrir mucho para llevar la palabra a los gentiles a quienes te envío. Vas a sufrir mucho. Si a ti te dijeran, te voy a nombrar evangelista, ¿sí? ¿Cuál es el salario? Te van a golpear cada 2 semanas, te van a encarcelar cada 3 meses y al final te van a volar la cabeza. Y para comer, no. ¿Qué sabes hacer? Tiendas, con eso te vas a mantener. ¿Tú cogerías el cargo? Sin embargo, Pablo dijo, Señor, heme aquí. Y fue fiel al llamado. ¿Por qué? Porque Dios tiene un premio que no está en esta tierra para nosotros. Dios tiene algo más precioso que nos lo entrega después que dejamos este mundo, después que termina nuestra estadía en esta tierra. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y el apóstol Pablo, que sufrió tanto que él dice, ninguno me cause molestias, porque yo llevo en mis espaldas las marcas de Cristo. Tanto que sufrió por el evangelio. Él decía que Dios le había permitido a él sufrir por la iglesia lo que Cristo no había sufrido por la iglesia todavía. Parecería una blasfemia, pero no lo era. Es que Dios eligió a Pablo para que también sufriera por causa de la obra, para que pudiera ser expandido el evangelio a los gentiles también. Podríamos decir, uy, Pablo, tremendo, gracias a Dios por ese hombre que no desmayó, hombre que fue fiel hasta la muerte, hombre que triunfó. Sí, imagínate tú siendo Pablo, sufriendo, ¿qué harías? Normalmente lloramos, nos quejamos, murmuramos, abandonamos, pero para poder ser obedientes debemos ser fieles y debemos ser valientes. Si tú no eres valiente, pídele a Dios esa fuerza, pídele a Dios ese denuedo, pídeselo al Señor, porque si Él te pone a ti en una posición donde posiblemente para cualquier persona es los que mueren primero en una batalla, la infantería. Dígame usted, en los tiempos de las guerras, cuando era cuerpo a cuerpo, más que todo, los que van a la vanguardia, en la primera fila, son los que primero van cayendo, ¿verdad que sí? Si Dios te pone a ti a la vanguardia, si Dios te pone a ti en la primera fila, ¿qué tú dirías? Ay, Dios, ¿ya no me amas? Ya la casa que compré, me acabo de casar, el carro nuevo que iba a comprar, el viaje que tengo planeado, los nietos que no llegaron. Dios, ¿no me quieres? Empezamos a mirar la vida terrenal y empezamos también a ceder. Y ya no somos tan fieles. Ahora tratamos de buscar excusas. Tal vez Dios se equivocó. Tal vez no era para mí el llamado y yo entendí mal. O así es que me salgo pronto. Pero si Dios te pone en la primera fila, es porque Dios se quiere glorificar contigo. Es porque Dios quiere demostrarte que caerán a tu lado 1000, a tu diestra 10,000 y a ti no te llega. Aleluya. A ti no te llega. Porque Dios está contigo. Dios está contigo como poderoso gigante. ¿Cómo podrás tú declarar, como decía David, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estoy confiado en Él? ¿Cómo lo puedes decir a menos que hayas vivido la experiencia de que se acercó un ejército y tú confiaste en tu Creador que te puso allí y viste la salvación que Él te dio? Viste cómo Él se glorificó contigo. Pero tienes que ser valiente. Si no eres valiente, vas a huir, vas a abandonar, no vas a ser fiel a lo que el Señor dice. Y si te callas
y no eres fiel, Dios te va a cobrar esa falta. Dios te va a hacer pagar también. Vemos a Pablo. Pablo sufrió y ya al final casi del ministerio de Pablo, dice aquí en Hechos 20, verso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Paremos allí. No es cualquier mensaje, es arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo para que tenga salvación. Ese es el mensaje que los seres humanos tienen que escuchar. Arrepentimiento para con Dios. Reconocer que cada vez que hemos hecho algo indebido, ahí están los 10 mandamientos. En Éxodo 20, en Deuteronomio 5, cada vez que hemos ofendido alguno de esos mandamientos, hemos manchado nuestra alma, hemos ofendido al Creador que es santo, 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 y tenemos que arrepentirnos de lo que hicimos. Arrepentimiento. Y luego tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo, porque por causa de Cristo y por medio de Él es que nosotros tenemos justificación por parte de Dios. Tenemos limpieza de nuestros pecados. La fe en Cristo, no soltarla, amar al Señor, vivir para Él. Voy a saltar al versículo 26. Pablo les dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Tiene que ver con Ezequiel 33. Que habíamos leído. Él dice: yo estoy limpio. ¿Por qué dice el 27? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo lo que Dios dijo que debía decirles, lo dijo. Todo. Por eso Él dice que ustedes hagan o no hagan, ustedes darán cuenta a Dios. Yo estoy limpio. Yo no me guardé nada. Pregunto, si Dios nos fuera a llamar a cualquiera de nosotros en esta noche a su presencia, podríamos decir lo mismo que dijo Pablo: estoy limpio de la sangre de todos. No hay palabra que Dios me dijo que dijera a alguien que no le haya dicho. ¿Será que podría dar oportunidad para que le seas fiel, para que le seas valiente? Dios te puede perdonar lo malo que has hecho, la desobediencia, pero toma la decisión de no seguir desobedeciendo. Toma la decisión de enfrentar lo que venga con valentía. Como decía Pablo, Pablo era fiel y Pablo pudo decir: estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Vea qué más dijo. Vaya a 1 Corintios, por favor, capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículos 22 y 23. Recuerda, necesitamos ser fieles y valientes para ser obedientes. 1 Corintios 9, 22 dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Paremos allí. Él está diciendo, anterior a esto, que él se ha hecho judío para ganar a los judíos.
Se ha hecho como sin ley para ganar a los que no tienen ley. Se ha hecho débil para ganar a los que son débiles. En otras palabras, Él busca la manera de hablar la palabra, el mensaje, no importa en qué medio se esté desenvolviendo. No importa si las personas son muy instruidas o no. Hay que adaptarse al medio, pero tienes que llevar la palabra. Tienes que hablar con sinceridad, como Él dice aquí en el versículo 22. Me he hecho débil para ganar a los débiles, para que de todos modos salve a alguno. Si tú no le hablas, ¿quién le va a hablar? Tú podrías decir, hay muchos cristianos que le hable otro. Y si esa alma solamente la tiene Dios para ti, ¿quién más le va a hablar? Pero si tú le hablas, por lo menos muchos podrían escucharte y recibir la gracia, y sus almas van a ser limpiadas por la sangre de Cristo, y la salvación llegará a ellos y la recompensa llegará a ti. Pero si tú haces lo que tienes que hacer, piensa en que si le hablas a alguien y te rechaza, rechazó a Cristo, no a ti. Pero si esa persona a quien le hablas recibe la palabra, entonces se salvó. Dios ahora va a empezar a trabajar con él o con ella, y Dios te anota un nuevo tanto, una corona mejor, más preciosa te está preparando en los cielos por causa de ese premio que tienes ahora. Bendito sea Dios. Reconozcamos, necesitamos hablar. Dice el versículo 24, una característica de Pablo que también nos recomienda a nosotros. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Él nos dice a nosotros, tenemos que dejar todo. Tenemos que poner a un lado aquellas cosas que son valiosas, preciosas, y ponerlas a un lado y decir, Padre, yo solo quiero lo tuyo, me enfoco en ti. Dice, de todo se abstienen para poder ejercitarse, para practicar, buscando vencer, buscando conquistar una corona de laurel que se va a marchitar, o de oro barato que se oxida a los 2 años. Y por esa coronita, y por esa medallita, y por ese reconocimiento vano que se olvida más adelante, o porque le pongan el nombre en el libro de récord Guinness y que nadie lo va a leer en su vida, solo por una vanidad tan grande se esfuerzan. Y dice la Biblia, y sin embargo nosotros tenemos una corona incorruptible. Tenemos que esforzarnos al máximo para ganar lo que Dios tiene, porque cada uno de nosotros puede obtener la corona. Cada uno de nosotros. Aleluya. Por eso dice, corre. Corre de tal manera que la tengas. Es una carrera olímpica donde cada creyente puede salir en primer lugar. Cada creyente nos dice corre, pero reconoce, tienes que dejar ciertas cosas como un atleta lo hace. Tienes que disciplinarte como un atleta se disciplina. Tienes que hacerlo. Versos 26 y 27, él dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo te dice, su ejemplo, él tenía que dominarse a sí mismo. Golpear su cuerpo no es coger un látigo y golpearte para que sufra, no es eso. Es dominar la carne, es dominar esos deseos carnales que ofenden a Dios.
es dominarte. Él dice, golpeo mi cuerpo y lo llevo a servidumbre. Y si el cuerpo está en servidumbre, el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu y el cuerpo está sujeto a ti, a la voluntad del Espíritu. Bendito sea Dios. Piensa en esto. Tu cuerpo humano, que es el mismo cuerpo con el que naciste en la vida natural, y cuando naciste en la vida espiritual, el nuevo nacimiento por el Espíritu, se quedó el mismo cuerpo, lleno de costumbres que no son buenas, lleno de cosas raras que antes hacías, y ahora en tu cuerpo, que antes le dabas rienda suelta a esos deseos, ahora tu cuerpo tienes que aprender a sujetarlo, tienes que aprender a dominarlo. Es lo que Pablo está enseñando aquí. ¿Cómo lo dominas? Haciendo morir las obras de la carne, haciéndolas morir. El que robaba no roba más, haces morir el robo porque no lo vuelves a hacer. El que adulteraba no adultera más, haces morir el deseo de adulterar porque ya no lo obedeces más. Hacer morir es sujetar el cuerpo. La Biblia dice que debemos negarnos a nosotros mismos para poder seguir a Cristo. Negarte a ti. Si te niegas, estás ahora peleando de la manera correcta. No estás dando golpes al aire. Si te niegas a ti mismo y te dominas, estás corriendo para ganar, no para perder. No para quedar en un segundo lugar. Oh, pero si se muere la del primero, entonces tú eres... Nah. ¿Y si no se muere? Qué triste es que dos corren casi idénticamente y uno solo se lleva el premio. Y el otro por una 10 milésima de segundo no llegó. ¡Ay, Dios! Segundo lugar. No te conformes con un segundo lugar cuando Dios dice, tú puedes lograr la corona, tú puedes llegar a la meta, tú puedes tener el premio. ¡Aleluya! No te conformes. Y si crees que dominar el cuerpo es difícil para aquellos que no viven espiritualmente. Es difícil para aquellos que son amigos del mundo. Y cuando ven a alguien pecando, uy, verdad, yo antes lo hacía y casi que te vas. Pero si tú eres firme con el Señor, tú dices, Señor, mi cuerpo es tuyo, mi vida es tuya, mi alma, mi espíritu es tuyo, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. El Espíritu Santo te va a ayudar. La palabra dice que Él es el ayudador, Él es el consejero, es el que nos guía, el Espíritu de Dios. Toma la decisión de dominar tu cuerpo. Toma la decisión de llevarlo a servidumbre. Toma la decisión de permitir que sea el Espíritu Santo el que te domine a ti. Déjate guiar por el Espíritu y no por las obras de la carne. Vaya un poquito más adelante, estoy casi terminando. Segunda de Corintios, capítulo 4. Para que oremos, para que pidamos al Señor que nos llene de esa valentía, que nos llene de ese denuedo para serles fieles y para serles obedientes. Dice Pablo, dándonos otras características de su ministerio, de cómo Él lo pudo desarrollar y llegar a un buen término, a vencer. Dice 2 de Corintios 4, 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Primer punto allí, no desmayes. Se dice que una persona pierde no cuando cae, sino cuando no se levanta. Ha sido vencido cuando quedó postrado. Pero si tú, como decía Pablo, he sido derribado pero no destruido. Cuando menos esperan me levanto de nuevo y los ataco y les venzo. Si el enemigo te ha golpeado, si tu vida ha sido difícil y estás por allí postrado, postrada, la Biblia dice, no desmayes, levántate como poderoso guerrero,
Pídele al Señor nuevas fuerzas, que Él dice que el que está cansado, Dios le da nuevas fuerzas. Dios multiplica al que ya no tiene ningunas. Pídele al Señor, no desmayes. Pablo dice, no desmayamos. Versículo 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Una vida íntegra. Toma la decisión de vivir una vida íntegra delante de Dios y delante de los hombres. Si alguien te acusa, lo hará mintiendo. Y Dios sabe que tú estás correcto. Vive esa vida íntegra. Renuncia a lo que es oculto y vergonzoso. Renuncia. Renuncia a esas cosas que ponen delante de los ojos de los seres humanos hoy en día. Por internet, por el celular, en la revista, en la noticia, en la novela, en todo lugar donde tú estás mirando algo vergonzoso. Renuncia a verlo. Renuncia a que eso te domine. Renuncia a lo oculto. Habla la verdad, no hables la mentira. Dios es Dios de verdad y no hay ninguna mentira en Él. Entonces solo habla la verdad. Haz como hizo Pablo. Verso 3. Viviendo Pablo una vida como vivía, dijo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Tú hablaste y siguen perdidos. Ellos te rechazaron, Señor. Tú estás bien con Dios. Si se pierden, no es por tu culpa, es porque ellos rechazaron el evangelio. Ahora, si tú les predicaste no el evangelio, sino otra cosa, entonces tú eres un enviado que no es correcto lo que hace, no es fiel al que te envió. Habla la palabra, lee la palabra, analiza la palabra. Dios te dará entendimiento de ella. Dice la Biblia en versículos 5 y 6, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Cuando tú estás hablando con alguien, ¿cuál es el tema? Te voy a dar un testimonio. Tú sabes que a mí me pasó, que yo hice, que yo fui, que yo el otro. ¿Ese es el mensaje? El yo. Mal mensaje. Pero si tú hablas es de Cristo, lo que Jesús hizo, lo que dice la palabra, ¿quién es Cristo? Entonces es un mensaje verdadero. Es un mensaje que puede convertir el alma. Es un mensaje que puede llegar a lo profundo de un corazón. Aleluya. No te exaltes a ti mismo, exalta a Cristo. No te vanagloríes, deja que te gloríe Cristo. Habla del Señor, no hables de ti. Y podrías decir, es que tengo que hablar de mí para que me conozcan y vean de dónde me sacó. Te sacó de algo muy feo. Habla de Cristo, por favor. Esos 5 o 10 minutos que Dios te ha dado para que hables con esa persona, no los desperdicies. Aprovéchalos. Quizás esa persona muere esta noche y tú eres la última persona que le puede hablar de Cristo. Háblale. Y si no recibe, rechazó a Cristo, no a ti. Pero si hablas de ti, te rechazó a ti, porque no se identifica contigo. Verso 6, y de ahí vamos a Apocalipsis y terminamos, para que oremos. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios que manda que de las tinieblas resplandezca la luz. Una persona está en tinieblas, llévale la palabra que es luz.
Una persona está sumida en pecados, llévale la palabra que le libera. Una persona está angustiada, afligida, queriendo matarse, queriendo destruir, llévale la palabra que Dios le puede dar vida, porque Dios hace que resplandezca donde hay tinieblas, que resplandezca la luz de Cristo, para que sea iluminado en esa persona la faz de Jesucristo, que es la gloria de Dios. Hablemos la palabra. La palabra puede llegar a personas que no tienes ningún tipo de ideas de que las recibirían. Personas totalmente opuestas, personas contrarias a lo que es Dios o las cosas del cristianismo. Dios los puede tocar como hizo con Pablo. Dios los puede transformar. Dios puede hacerles ver la realidad, hacerles quitar ese velo que el diablo tiene en su entendimiento. Dios lo puede hacer. Entonces recordemos esto. Jesucristo apareció a los discípulos y les dijo: prediquen desde Jerusalén a todas las naciones. Prediquen con la unción del Espíritu Santo que vendrá a ustedes y los van a investir de poder a todos. Prediquen. Si se callan, la sangre de aquellos será sobre ustedes. Pero hablen la palabra, que si a ustedes los rechazan, no los rechazaron a ustedes, sino a mí. Pero si ellos reciben la palabra, ustedes tendrán premios, ellos serán libres, serán salvos. Donde hay tinieblas, se necesita luz. Donde hay oscuridad, se necesita luz. En una noche oscura, lo más oscuro que puedes imaginar, la luna no se ve nada, no hay iluminación por ningún lugar, medianoche. ¿Has visto algo que son como unos, no sé, nimitas, luciérnagas? Gracias. ¿Cómo iluminan? Santo. Ahora búscala al mediodía, a ver si la ves. No, pero de noche se ve mucho. Tú puedes agarrar una y parece una linternita. En serio, una vez cuando era pequeño lo hacíamos así, con chiquitas, y nos iluminábamos. ¿Por qué? Porque las tinieblas eran tan grandes que la mínima luz sirve. En este mundo hay unas tinieblas del diablo tan terribles sobre la humanidad, que la más pequeña luz de Cristo que tú puedas iluminar ayuda para que las personas vean la verdad. Ayuda a ellos a conseguir la verdad. Aleluya. Bendito sea el Señor. No callemos, no callemos, no tengamos temor. Aún si viene persecución, angustia, no importa. Piensa en el premio. No pienses en el dolor pasajero, piensa en el premio. Y si te mueres pronto, mejor te vas al cielo rápido y se acaba el dolor de la tierra. Piensa en el premio. Piensa en que Dios tiene control de tu vida. Que no te morirás un día antes, que Él no sea cuando digas que ese es tu día. Porque la muerte no tiene poder sobre el creyente, dice la palabra. Porque la muerte fue vencida. Y Jesucristo resucitó y nos dice: la muerte no tiene poder sobre ti hasta que tu tiempo sea cumplido en la tierra. Voy a terminar en el libro de Apocalipsis. Si me acompañan allá, por favor, en el capítulo 2. Capítulo 2, versículos del 8 al 11. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis dice: pero tú eres rico, no te olvides. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
Y en el capítulo 3, versos 21 y 22 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, tenemos que vencer. Necesitamos ser valientes. Necesitamos ser fieles. Decirle al que nos llamó: Señor, cuenta conmigo. Aunque me cueste la vida, cuenta conmigo. No te voy a abandonar esa posición, aunque venga un ejército y yo esté solo allí. Cuenta conmigo. Sé fiel hasta la muerte, te dice el Señor, y Él te dará la corona de la vida. Pongámonos en pie, por favor. Fidelidad y valentía para poder ser obedientes, para poder vencer. Si tú eres fiel,